Bueno, vamos a orar entonces para entrar al estudio de la palabra. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Danos sabiduría para entender tu palabra, Señor, y que todo lo que aprendamos en esta noche podamos aplicar a nuestra vida, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos dar la bienvenida a José. ¿Verdad? José es un nuevo hermano en Cristo. El domingo pasado aceptó a Cristo con Wesley en su casa. ¿Verdad? José es mexicano. ¿De qué parte, José? Estado de Hidalgo. De Estado de Hidalgo, donde venden el borrego. Uy, hermano, usted nunca ha probado de ahí, eso es riquísimo, hermano, eso es sabroso. ¿Verdad? Es muy, muy, muy rico. ¿Verdad? Así que, bienvenido, José, Dios te bendiga. ¿Verdad? Vamos a ir entonces a la Apocalipsis capítulo 1. Estábamos hablando el viernes pasado, ¿verdad?, que el Señor tiene varias bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Es un libro que muchas veces la gente llama el libro de revelaciones, porque es el libro de revelaciones de Jesucristo, pero también hay muchas cosas que son difíciles de entender en este libro. Pero veíamos el viernes pasado que ahí en el capítulo 1, en el versículo 3, se nos menciona una bienaventuranza, y la bienaventuranza que se da ahí es triple. Dice que bienaventurado el que lee, ¿verdad?, las palabras de esta profecía, ¿verdad? Es una bendición simplemente leer Apocalipsis. Usted nunca se ha sentado a leer todo el libro. Yo le recomiendo a que se ponga a leerlo. Si usted dice, bueno, no tengo tiempo para sentarme y leerlo, fácil, hermano. Mire, vaya a su celular y que le bajen una aplicación de la Biblia en audio, y luego después de eso usted pone el celular, lo pone en su carro, va atento, lógico, a lo que va haciendo, pero mire, usted pone play y empieza el lector, bueno, la persona que está leyendo, a leerle el libro despacio. O sea, no hay excusa, hermano. O sea, el que lee dice luego el que oye la palabra, también aventurado es también el que guarda las cosas que en ellas están escritas, porque en este libro habla mucho de fidelidad, habla mucho de compromiso, habla mucho de ser, de amar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, esa es la primera bienaventuranza. Entonces hablábamos el viernes pasado que teníamos que buscar las otras bienaventuranzas. ¿Alguien me encontró la siguiente bienaventuranza? ¿Dónde está? A ver, Mercedes, ahí están haciendo señas. Ok, ¿cuál es la otra bienaventuranza después de esta? ¿En qué capítulo está la segunda bienaventuranza? 14:13, ahí está, vamos a 14:13, por favor. 14:13. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Imagínense, qué bienaventuranza poder morir en Cristo. Es decir, cuando uno llega el momento de la muerte, saber que uno está en el Señor, que no importa, ya uno sabe hacia dónde va. Dice, así dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es decir, acuérdense, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, el Señor nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho aquí en la tierra, pero ya para nosotros es una bienaventuranza el poder haber muerto en el Señor, el saber que nuestro futuro está asegurado en Cristo en el momento que le entregamos nuestra vida a Él. Entonces es bienaventurado, feliz aquella persona que puede morir en Cristo. No sé cuántos de ustedes han estado en un funeral, pero he estado en muchos funerales, y es triste cuando uno va a un funeral de una persona que no conoce a Cristo. Es difícil cuando te invitan a predicar, porque más uno se enfoca en el muerto, sino uno se enfoca más en la gente que está ahí, ¿verdad? Que la gente se pueda dar cuenta, en primer lugar, que la vida es tan corta, que muchas veces pensamos que los años, pues bueno, tenemos por delante muchos años, pero realmente nadie sabe, hermano. Nadie sabe. La vida se nos puede terminar en cualquier momento. Yo ahora estaba esperando a mi esposa, ahí cerca de la casa, que iba a llegar en el autobús, y así, de pronto, así una muchacha iba en un Porsche de esos 4x4, y trató de entrar a una plaza, y no se fijó, yo no sé qué le pasaría, que no se fijó que justo venía un carro en sentido contrario, y le dio de frente, hermano. Y gracias a Dios el muchacho logró frenar, pero el carro se destrozó. Entonces, nadie sabe, hermano,
Cualquier momento, una caída. Yo recuerdo una persona, una familia que llegaba a la iglesia, una de las iglesias que estamos pastoreados. Esta persona, el esposo, la hermana era muy fiel. Ella llegaba todos los domingos a la iglesia, ya era una anciana y ya no faltaba al culto. Pero ese domingo, parece que la hija le dijo a él que no fuera a la iglesia, que iban a salir. Entonces la señora, la hermana, se fue a la iglesia y cuando regresó con la noticia de que su esposo se había caído en una grada, caminando, perdió un poco el paso, eran 2 escalones, no era algo alto, 2 escalones. Perdió el control y se cayó. A la semana se había muerto. Yo me recuerdo que yo fui al hospital a verlo, a orar por él, y estaba su esposa ahí, la hermana, que era hermana en Cristo, estaba allí en el hospital cuidándolo. Y a mí, claro, como teníamos a lo mejor como un año en la iglesia, y como yo escuchaba que a todos les decían hermanos, yo lo veía a él que llegaba tempranísimo a la iglesia a poner las sillas, ya había que llegar todos los domingos a poner las sillas porque no había nada ahí. Entonces, cuando yo llego, le digo, bueno, gracias a Dios porque su esposo se va con Cristo. Y entonces la hermana se agacha y me dice, no, hermano, él no es cristiano. Digo, ¿cómo que no es cristiano? Si él viene todos los domingos a la iglesia, él nos falta, él viene a poner las sillas, le digo, él persona que está temprano aquí con usted, me dice, sí, pero él nunca ha querido entregar su vida a Cristo, él siempre viene a la iglesia por mí. Y mi tristeza, me dice, es pensar que él se va a ir sin Cristo. Dice, no hay nada que se pueda hacer. Digo, mire, él todavía está respirando. Entonces me acuerdo que había la orilla de la cama y empecé a explicarle otra vez el plan de salvación. Y él estaba semi-inconsciente, o sea, no sabíamos si escuchaba o no, pero yo le digo, mire, yo no sé si me escucha, pero esta es su última oportunidad. No sabemos si usted se va a despertar o no. Pero si allá en su consciente usted entiende lo que le estoy diciendo, que Cristo es el único camino para usted, la única solución, y que Él puede darle vida eterna en este momento, apriéteme la mano. Y ese momento me apretó la mano. Yo le digo, ya tomó su decisión. Ahora estamos tranquilos de que ya sabemos dónde va. Bueno, es una bendición saber que cualquier momento en que la muerte llega, el dolor está ahí. O sea, yo no le puedo negar que nos va a doler cuando un ser querido muere. Claro que sí, hermano. Yo no he visto gente llorando porque se muere un animalito, de los que tienen ahí un perro, por ejemplo, un gato. Porque uno se encariña, hermano. Ahora imagina un ser querido, tu mamá, tu hijo, tu papá. O sea, claro que uno se duele. Pero dice la Biblia que los que mueren en Cristo son bienaventurados. Porque ya las cosas que ellos hicieron aquí ya descansarán de ese tipo de cosas. La siguiente bienaventuranza. Ya vimos 14:13. La siguiente se encuentra en el capítulo 16. Capítulo 16, en el versículo 15. Capítulo 16, versículo 15. He aquí, dice el Señor, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí está hablando de que es bienaventurado aquel que está listo, esperando la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga por nosotros. Sabe que la segunda venida mucha gente lo divide en dos partes, lo que es el rapto y lo que es propiamente la segunda venida. Pero para evitar confusión, cuando Cristo venga por nosotros, que es el rapto, el arrebatamiento, mire, qué bendición va a ser que el Señor nos encuentre. Cuando habla de vestidos, habla pues que hemos recibido una vestimenta nueva, o sea que ya somos salvos, hermano. Mire, qué bendición será cuando suena la trompeta, no tener que quedarse. Yo sé que va a ser muy difícil para todos aquellos que alguna vez escucharon el Evangelio y que se den cuenta que pasó el rapto, saber que sucedió, que lo habían escuchado, pero que se quedaron porque nunca decidieron aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Ustedes imaginan el dolor. Es como que, imagínense cómo se siente una persona, por decirlo así, que se iba a ganar la lotería y no se la ganó. Ahora los cristianos no jugamos lotería, ¿verdad, hermanos? Ahora imagínense, voy a poner un ejemplo mejor, más cristiano. Imagínense que de pronto usted, imagínense, aquí está Félix. Félix fue a Cuba a conocer a Katia. ¿Sí, Katia? Nunca la habías visto.
Fue la primera vez cuando lo viste. Ahora imagínate que de pronto Félix llega allá y cuando te ve, él empieza a decir, wow, qué hermosa esta muchacha. Pero simplemente se queda pensando que eres bonita, que, oye, que sería buena para una esposa. Pero pasa el tiempo y Félix se regresa. Y al tiempo, él se da cuenta de que si él te hubiera dicho algo, te hubiera dicho que sí. ¿Cómo se sentiría Félix? Él fue a Cuba, se enamoró de ti, pero nunca te dijo nada. Se regresó a Montreal y cuando estaba aquí en Montreal se dio cuenta de que si te hubiera dicho algo, te hubiera dicho que sí. Así se va a sentir la gente que escuchó el Evangelio y que nunca tomó una decisión por Cristo, de saber que lo que se le dijo era cierto. Mira, hermano, la gente puede decir lo que sea, pero yo siempre pongo esta ilustración. Imagínense que nosotros decimos que el único camino al cielo es Cristo, y que los que recibimos a Cristo vamos al cielo, y los que no reciben a Cristo se van al infierno. Ahora, imagínense que de pronto todos nos morimos acá, y descubrimos al otro lado que no hay nada, que Dios no existe, que no hay cielo, que no hay infierno. Ahora, ¿qué perdimos nosotros? Nada, absolutamente. Porque nosotros así, creyendo lo que creemos, somos felices. Pero imagínense cuando llegamos al otro lado, descubrimos que todo es cierto, que si hay un cielo y que si hay un infierno. ¿Qué perdió la persona que no aceptó a Cristo? Todo. Por eso aquí Juan dice, bienaventurado. Y usted observa, es Dios que le está diciendo a Juan, mira, bienaventurado el que haya muerto en Cristo. La siguiente, siguiente bienaventuranza, 19:9. ¿Cuántos cenaron hoy? Más o menos, dice. 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Mira, hermano, cuando entremos a ese lugar donde van a ser las bodas, recuerde que la iglesia es la novia. Entonces imagínense cómo va a ser esa fiesta, hermano. ¿Cuántos años va a durar esa fiesta, hermano? Imagínense todo lo que va a haber ahí en ese lugar, los banquetes y todo lo que va a haber para la celebración de la boda del Cordero. Ahora dice, bienaventurado el que esté ahí. Todos los que estemos en Cristo vamos a estar en ese evento. Imagínense qué bendición poder ver a Jesús. Yo no sé si usted se emociona, pero imagínense qué experiencia más grande de ser poder ver a Jesús. Ahí se van a caer todos los mitos. Hay gente que dice que Jesús usaba el pelo largo, otros dicen que lo usaba corto, otros dicen que Jesús era bajo, otros dicen que era alto. Nadie sabe, hermano. Realmente la Biblia no describe cómo era Jesús. Pero dice cuando estemos en ese lugar, en las bodas, vamos a ser bienaventurados, estar en ese momento, en esa experiencia de poder ver a Jesús, participar en ese momento, participar en ese tiempo. Posiblemente ahí es donde dice la Biblia que ahí vamos a tomar otra vez a tomar el vino. ¿Se acuerda que Jesús dijo, no volveré a tomar este vino otra vez, sino cuando esté en el reino de mi Padre? Pues simplemente ahí, en esa boda, se acabó la prohibición a tomar vino. A ver si podemos tomar, hermano. Ya en el cielo no va a haber problema. Entonces va a ser una bienaventuranza de poder estar en la cena de Jesús. Ahora mira lo que dice Mateo 22. Mateo 22, por favor. Mateo 22. Mateo 22. En este pasaje el Señor Jesús nos cuenta una historia, Mateo 22, y dice, respondiendo Jesús, versículo 1, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, que es una referencia a la boda del Cordero. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decidan los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron.
Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allá un hombre que no estaba vestido de boda. O sea, un colado, pues. Y le digo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso dice que bienaventurado el que esté ahí, hermano, que haya sido invitado, porque nadie se puede meter colado. Cuando nosotros llegamos a Cristo, dice la palabra que el Señor nos transforma, nos convierte en un nuevo hombre. Entonces va a ser una bendición poder estar en ese momento en las bodas del Cordero. Ahora, en el capítulo 20, siempre de Apocalipsis capítulo 20, ahí está la siguiente bendición. 26. Pero cuando el Señor venga no nos haya como Raúl. 26, déjelo, hermano, está cansado. 26. ¿Qué dice? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. 1000 años. ¿Sí? O sea que dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea que la primera resurrección es la que va a pasar cuando Cristo venga por la iglesia. O sea, es el rapto. La segunda resurrección es cuando la gente se levante para ser juzgado en el trono blanco. O sea que si usted y yo resucitamos en la primera resurrección, hermano, es porque vamos camino al cielo. Por eso dice bienaventurado. Cuando suena trompeta y seamos resucitados, nadie sabe, hermano, cuándo Cristo va a venir. Si usted y yo a lo mejor estamos vivos cuando Cristo venga, dice la Biblia que seremos transformados. O sea, todos los achaques se van a acabar, hermano. Todos los dolores, todas las crisis. Yo no sé, mucha gente ha conjeturado con esto, pero ¿qué edad tendremos en la eternidad? Yo quiero pensar, hermano, que el Señor va a ser justo con todos nosotros y a todos nos va a dar la misma edad. ¿Cuál sería la edad adecuada para todos? 20 años, hermano. Mire, 20 años. Imagínense todos. Todos, o sea, si ya usted pasó de los 20 o 25, mire, siéntese contento que un día va a regresar ahí. Ya no va a tener que andar mintiendo de su edad. Ya no va a tener que decir: no, yo tengo 33 cuando tiene 43. No, ya iba a poder decir, ya no va a haber problemas de edad, hermano. O sea, no sabemos realmente cómo va a ser. No sabemos si la gente ya anciana va a ser anciano toda la eternidad. No sabemos. La Biblia nos dice en el libro de Isaías que ahí se describe a los bebés teniendo 100 años. 100 años un bebé, hermano. Entonces dice: bienaventurados, ¿verdad? Los que hayamos pasado por esta experiencia, hermano, ¿verdad? De pasar por la primera resurrección. Porque cuando uno pasa por la primera resurrección significa que uno tuvo un encuentro personal con Jesús. La siguiente, hermano. 22:7. Ahí está la siguiente bienaventuranza, 22:7. 22:7. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué el Señor dirá que es bienaventurado el que guarda las profecías de este libro? Por alguna razón, hermano, en la mayoría de nuestras iglesias no se toca mucho el libro de Apocalipsis. Decía un comentarista que en la mayoría de iglesias los únicos pasajes que estudian son el capítulo 2
y capítulo 3, que es donde habla de las 7 iglesias. Pero el resto no lo tocamos, como que fuera algo que es demasiado místico, demasiado complicado para entenderlo. Pero hermano, el Espíritu Santo nos puede dar la comprensión para poder entender, la sabiduría para entender la palabra. Entonces dice, bienaventurado el que guarda. Fíjense, no se trata solamente de conocer la profecía que está aquí, sino el que guarda. Dice la Biblia que al final de los tiempos, el mismo enemigo va a tratar de confundir a los mismos cristianos. Fíjense que, por ejemplo, a veces una de las luchas que hay en las denominaciones es la cuestión de las diferentes maneras de pensar de la gente. Cada persona trata de imponer su propia manera de pensar. Por ejemplo, en el mes de junio, está la asamblea de la convención. Y uno de los puntos que se va a discutir ahí es bien importante. De hecho, va a determinar, creo yo, el hecho de que muchas de estas iglesias permanezcan en la convención o se salgan de la convención, dependiendo de la posición que la convención en general tome. Porque hay iglesias que están presionando para que se permita a personas que tienen una orientación sexual diferente ocupar lugares de liderazgo en las iglesias. Entonces, es un pleito que hay, una presión para que exista eso. Entonces, es una lucha por imponer cierta manera de pensar. Ahora, una pregunta que surge en estos momentos es entonces, ¿cómo entendemos los pasajes donde la Biblia dice que prohíbe ese tipo de cosas? Ahora, no se trata de que ustedes tengamos una diferente interpretación del texto. El texto lo dice ahí, nosotros tenemos que entenderlo el texto tal como el texto lo menciona. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Nos apegamos al hecho de que, bueno, Dios es amor y no importa lo que hagamos. Entonces, son cuestiones que están ahí, hermano. Por eso la Biblia dice que tenemos que somos bienaventurados cuando guardamos. Porque mucha gente conoce la Biblia, pero guardar significa obedecerla. Aquí nos habla que tenemos que ser fieles hasta el final. Entonces, muchas veces la tendencia nuestra es irnos por las corrientes. Dependiendo de lo que es la moda de pensamiento, así queremos hacerlo. Yo les conversaba la otra vez que en la Ciudad de México, la presidenta del gobierno de México, ahí en la Ciudad de México, ella decía que sería bueno mandar a los niños en la Ciudad de México con falda a la escuela. ¿Se da cuenta? Y a las niñas pues con pantalón. ¿Cuál es lo malo con hacer eso? La ministra, creo que de Educación, o una ministra de España, estaba diciendo que es importante enfatizar el feminismo. Es decir, que ya quitemos eso de lo heterosexual, que todo sea feminismo. Es su manera de ver las cosas, ¿se da cuenta? Entonces, por eso la Biblia nos habla que tenemos que ser fieles a la profecía, a la enseñanza que Dios nos da en este pasaje. La última, 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener, derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hermano, la salvación no es recibida porque usted quiera. La salvación es un derecho que Dios tiene en una manera absoluta y solamente Él la salvación y vida eterna cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. La gente puede pensar lo que quiere, hermano. La gente puede pensar, bueno, que Dios es amor y que Dios jamás va a enviar a nadie al infierno. Hermano, Dios no envía a nadie al infierno. Es la persona que decide voluntariamente irse allí cuando decide no entregarle su vida a Jesús. Entonces, Dios no manda a nadie al infierno, hermano. O sea, ese no es el plan de Dios. Usted va a Mateo, dice en la Biblia que Dios preparó el infierno para el diablo y sus ángeles. Dios nunca planificó claramente que el ser humano, hermano, fuera ahí. El ser humano va porque la justicia de Dios exige una paga por el pecado. Entonces dice que bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho. La única manera de lavar nuestras ropas es a través de la sangre de Jesús. No hay otra manera. No hay otra manera, ¿verdad?, de lavar. Usted puede bañarse todos los días y lavar su ropa con el cloro o energía, como usted le llame, y eso no blanquea la ropa, no lo va a blanquear, hermano. Entonces la Biblia nos dice que bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Por qué es importante este pasaje? Usted se recuerda que
que en el huerto había 2 árboles. ¿Cuáles eran los 2 árboles que la Biblia menciona en el huerto del Edén? El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Es decir, Adán y Eva tuvieron la libertad de comer este árbol y no quisieron. Sino que lo quisieron es del bien y el mal. Pero jamás les prohibió Dios que lo comieran. Lo tenían a disposición. Ahora que hemos creído en Cristo, nosotros tenemos el privilegio, el derecho dado por Dios de poder comer ese árbol. Miren qué privilegio. De hecho, en otro pasaje habla la Biblia que este árbol produce, ¿cuántos frutos, hermano? 12 frutos. Dice que va a ser para la sanidad de las naciones. Entonces, si hay muchas bienaventuranzas en Apocalipsis, se da cuenta que no es un libro tétrico, es un libro donde hay mucha bendición realmente para el pueblo de Dios. Entonces, Dios quiere que entendamos que es importante leer esta palabra. Yo le animo que en su casa, para el próximo viernes, traiga leído el capítulo 1. Mire, es fascinante, hermano. Mire, de hecho, preparando el capítulo 1, una de las cosas que el libro de Apocalipsis menciona mucho es la cuestión de la Trinidad. Dios como Dios trino. Mire, es impresionante cómo lo enfatiza, hermano. Cómo enfatiza que Jesús es Dios. Cómo enfatiza la personalidad del Espíritu Santo. Cómo enfatiza la personalidad de Jehová. Mire, es bien profundo. O sea, yo le animo a que usted en su casa lea el capítulo 1 completo. Y anote las preguntas. Porque hay mucha doctrina que se ha fomentado en este capítulo 1 y a veces, si uno lo lee con detenimiento, se da cuenta que esas doctrinas no tienen ninguna base, ningún peso. Entonces es importante que leamos la palabra, ese capítulo nada más, capítulo 1, y que podamos el próximo viernes poder estudiarlo en detenimiento y poder aprender más de lo que hay realmente en este pasaje. Si usted otra vez conmigo al capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 1. Usted da cuenta que este mensaje fue dado por Juan a las 7 iglesias que estaban en Asia. Ahora, ¿por qué a las iglesias de Asia? ¿Por qué no a las iglesias de África? ¿Por qué no a las iglesias de Europa? ¿Por qué no a las iglesias de América? ¿Por qué específicamente a las iglesias que están en Asia? ¿Por qué? Porque ya no se está moviendo. Ok, ahí donde se está moviendo el Espíritu. ¿Qué más, hermano? ¿Por qué en Asia? ¿Por qué a los asiáticos y no a los europeos, ni a los africanos, ni a los americanos? ¿Por qué a los asiáticos? A ver, hermanos. No sabemos si eran los hijos de Set, pero recuérdense que las 7 iglesias, bueno, las iglesias que Pablo estableció estaban en esa zona de Asia. Lo que pasa cuando nosotros pensamos en Asia, pensamos en los japoneses, en los chinos. Estos son asiáticos, porque pensamos que todos están con los ojos así rasgados. No, hermano, ahí estaban las 7 iglesias. Ahí estaba Éfeso, estaba Colosas, estaba Tesalónica, todas esas iglesias estaban ahí. Entonces, Pablo había fundado a la mayoría de esas iglesias. Entonces, el Señor decide de alguna manera escribirle a estas 7 iglesias, y cada mensaje de estas iglesias representa en cierto sentido el estado general de toda la iglesia cristiana. Muchos han pensado que las 7 iglesias representan a diferentes épocas que ha pasado la iglesia a través de la historia, pero muchos dicen que realmente no, que en realidad estos pasajes los reflejan, las 7 iglesias reflejan a lo que es el estado en general de cualquier iglesia. Hay iglesias donde hay mucho activismo, mucha actividad. Uno entra a una iglesia y ve tantos ministerios, tienen tantos programas, pero muchas veces los programas no se ocupan el lugar primordial en la iglesia. O sea, Cristo, la espiritualidad, el conocer a Dios es secundario. Hay otras iglesias donde hay mala enseñanza. En otras iglesias hay buena enseñanza, pero poco amor. En otras iglesias se deja meter cosas que no son. Ahí se habla de Jezabel, que se ha introducido a la iglesia. Entonces nos habla de mucha enseñanza importante para nosotros. Entonces dice el capítulo 1, versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es, del que era,
del que ha de venir. ¿Quién es ese, hermano? Ese es Dios el Padre. ¿Y de quién más es el mensaje? De gracia y paz. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono es el Espíritu Santo. Y número 5, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a esa gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el mensaje viene de los 3, del Padre, del Hijo y del Espíritu, en el orden que se menciona aquí, del Padre, del Espíritu y del Hijo. Ahora, es interesante cuando la Biblia habla de esto de la gracia y la paz, es un mensaje bien común. Si usted observa casi cada carta que Pablo escribió, empieza con este mensaje. Si usted va, por ejemplo, a Romanos, vea Romanos, por ejemplo, capítulo 1, Romanos 1:7. Vean lo que dice ahí, por favor. Alguien que lea Romanos 1:7. Alguien más que lea, por favor, 1 Corintios 1:3. Alguien que lea 1 Corintios 1:3. Levánteme la mano, por favor, para indicarme que usted lo va a leer. Alguien que lea también 2 Corintios 1:2. Alguien, por favor, que lea 2 Corintios 1:2. Alguien que lea Gálatas 1:3. Alguien más que lea Efesios 1:2. Alguien más Filipenses 1:2. Alguien más Colosenses 1:2. Alguien más 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1. Luego 2 Tesalonicenses 1:1. Luego Filemón 1:3. 1 de Pedro 1:2 y 2 de Pedro 1:2. Empezamos con Romanos 1:7. Díganlo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Ahí está, a los romanos se les deseó gracia y paz. A los corintios, 1 Corintios 1:3. 1 Corintios 1:3, ¿sí? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. 2 Corintios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ok, versículo 2, perdón, hermano. 1:2, perdón. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre Y del Señor Jesucristo. Amén. Ahí está. Gálatas 1:3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Efesios 1:2. Gracias y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 1:2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses 1:2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1. Lo leo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, Filemón. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 1 de Pedro 1:2. Elegidos Sí. según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Ok, 2 de Pedro 1:2. Gracias y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ustedes se dan cuenta, el mensaje de gracia y paz que da Juan y que da Dios a través de Juan, de parte de Dios Padre, de Dios el Hijo y Dios el Espíritu, se repite para cada
congregación, para cada iglesia. Sabe que es una bendición para cada uno de nosotros. Así es que, hermano, tarea, capítulo 1. Anote todas las preguntas que le puedan surgir. Algo que diga, esto no lo entiendo, anótelo. Y eso lo estudiamos el próximo viernes, y vamos a ver en detalle lo que es la gracia y la paz del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta noche que podemos estar en tu casa. Te agradecemos por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría para no solamente entenderla, sino también, Señor, para motivarnos a esperar tu venida, Señor, y también para mantenernos fieles a ti, Señor. Te damos gracias en esta noche por lo bueno que eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar
socorro has sido tú, Jesús. y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, Solamente a ti. porque tu diestra Tu diestra de poder siempre me ha sostenido. Tu diestra, Señor, me ha sostenido. me ha sostenido. Siempre ha sido tu diestra, Siempre ha sido, la siempre que ha me ha sido sostenido. el que me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Siempre has sido tú, siempre has sido tú, Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.